Ok. Vamos arrancando. Voy a colocar aquí la cámara. Muy buenos días. Pues les pido excusas porque no voy a poder prender la cámara que usualmente trabajo con dos cámaras. Pues como para que vean las explicaciones, pero pues como les comenté a sus compañeros hace unos minutos, me vine a la universidad a dictar las clases y pues no sé qué pasa con el internet de la universidad. Entonces estoy con los datos del celular, entonces para evitar el tema de tener dos sistemas conectados a la misma fuente de datos, pues voy a hacerlo solamente desde la tablet, y pues si lo hago desde la tablet van a quedar mirando el techo en el momento en el que acueste la tablet. Entonces pues les pido excusas pues por no poder utilizar la otra cámara, que usualmente lo hago siempre así. Doy las explicaciones a la cámara, ustedes me ven y voy colocando los resultados en la tableta. Pero veo que hoy pues no va a ser posible. Algunos de sus compañeros me dicen que algo pasó desde ayer, no tienen acceso al Wi-Fi en el campus. No, yo estoy, he llegado acá a la mañana y pues tengo el mismo problema. Entonces voy a hacer la clase sin darles la cara. Me da pena con ustedes, pero pues tengo que hacerlo de esa forma. También les quiero comentar que con esta versión de Zoom, pues vamos a tener cada 40 minutos se va a cerrar la sesión. Y pues entonces les voy a pedir que me avisen. Como yo voy a estar aquí explicando en la tableta los temas, o sea, me paso a otra aplicación, a veces entonces, por ejemplo, la pantalla se cae, o sea, dejo de compartir pantalla porque pasa a veces. Me digan, profe, algo pasó con la pantalla, por favor revise. Lo otro es, si tienen preguntas, no voy a atender el chat. Más bien, pues dirán como hacen en clase, profe, una pregunta. Yo les doy la palabra porque, como digo, pues voy a estar pendiente en la aplicación del Notability, no necesariamente en Zoom. Entonces, les pido el favor que me avisen si algo no va bien con la sesión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, profe. Ok, eso es lo que necesito que hagan. Que me respondan, porque a veces les digo de acuerdo y nadie contesta, entonces no estoy seguro de si se canceló la sesión o si se cayó. Entonces quiero que estén muy atentos. Vale, voy a cerrar entonces la cámara y me voy a poner en posición de tableta para poder escribir. Bueno, ok, voy a compartir ahora la pantalla. Les voy a pedir el favor de que me confirmen si están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, así vamos a llevar la sesión. Entonces, arranquemos. La clase anterior estábamos mirando que habíamos establecido una convención que llamábamos la convención del punto, y hoy lo que vamos a hacer en esta sesión es trabajar ampliamente sobre esa relación, esa convención, para que empecemos a resolver circuitos, pues teniendo en cuenta esa convención. Se originaba en que básicamente en la polaridad de la tensión inducida. Lo que habíamos dicho es, no sabemos físicamente cómo estén arrollados esas inductancias,
pero definitivamente la polaridad va a cambiar si yo empiezo a enrollar en un sentido o en otro. Y por ello entonces pues necesitamos de una manera más directa de inspeccionar esa dirección para efectos de colocarle la polaridad a la tensión inducida. Hay distintas versiones de esa convención del punto, pues yo les compartí la que a mí me parece más fácil de entender para que no den tantas vueltas. No es la única, pero a mí pues me parece que esta es la más sencilla y es hablar de en qué punto la tensión es positiva, en qué terminal la tensión es positiva. Entonces, desde ese punto de vista, pues tengo que mirar solamente si la corriente que produce esa inducción entra por el punto o por el no punto. Si entra por el punto, será la tensión inducida, obviamente, en la bobina donde se está induciendo, será positiva también en el punto. O si entra por el no punto, pues será positiva en el no punto. Hay otra manera de decir lo mismo que habla de convención de cuando la tensión es negativa y positiva, pero yo siempre siento que cuando uno empieza a mezclar punto no punto y positiva y negativa, la gente se empieza a confundir. Por eso entonces, pues yo trabajo con esta. Alguien tiene abierto el micrófono, le voy a pedir el favor de que lo silencie, muchas gracias. Y les decía que hay varias versiones, pero pues a mí me parece más directo y más sencillo trabajar cuando la tensión es positiva. O sea, ¿en dónde voy a colocar el positivo? Obviamente, si coloco ya la terminal que es positiva, pues el otro será negativo. Pero no me meto con la idea de poder saber si es positiva o negativa. Siempre voy a hablar de dónde es positiva. Y para ello, pues entonces vamos a recordar algunas cosas que vimos la clase anterior. Yo voy a tratar de seguir en esta clase con la misma convención de utilizar el color rojo para definir tensiones que son autoinducidas y azul para la tensión autoinducida. Vamos a recordar lo que hicimos al final de la clase anterior con este ejemplo y vamos a ir complicando este mismo ejemplo, ¿ok? Entonces, empecemos por lo siguiente. Bueno, si yo tengo esas corrientes con esas direcciones que he colocado yo a propósito, ¿por qué? Porque a mí, pues siempre me han enseñado que el sentido de las corrientes cuando estoy resolviendo unas mallas, pues los trabajo en sentido horario. Bueno, perfecto. Aunque hoy vamos a mirar que si lo hace al contrario, no tiene problema. Pero partamos de que usted cogió esos dos circuitos, el circuito de la izquierda y el circuito de la derecha. Esos dos circuitos están separados físicamente, pero están acoplados magnéticamente. Y ese acople magnético a través de la tensión inducida es en últimas lo que me va a permitir unir eléctricamente dos cosas que están separadas físicamente. Y los puedo unir eléctricamente porque tienen un acople magnético. Algo que está separado físicamente, pero que tiene un acople magnético, permite una unión eléctrica de los mismos. ¿Sí? Esa es quizás como la secuencia de las cosas para poder considerar el efecto de una bobina sobre la otra. Entonces, ya he definido la dirección y voy a estar interesado en saber cuál es la polaridad de la tensión inducida. Pero más que la polaridad, me va a interesar saber si con respecto a la tensión autoinducida, esa tensión inducida se suma o se resta. Si refuerza la tensión inducida,
eso es si tiene la misma polaridad o si por el contrario mitiga, reduce, merma la tensión autoinducida. Entonces, empecemos con este ejemplo que está aquí. Vamos a suponer que aquí hay una corriente I1. Esa corriente I1 pues va a producir una tensión autoinducida en L1. Esa es la que ustedes han desarrollado toda su vida, hasta ahora. Si es convención pasiva de signos, entonces yo diré, bueno, como la tensión entra por el terminal de arriba, pues será positiva en el terminal de arriba y pues por lo tanto el otro será negativo. Esa es la convención pasiva de signos. Yo asumo que esta inductancia está disipando potencia, está consumiendo energía. Y pues bueno, eso era lo que sabía hasta el momento en circuitos. Pero ahora voy a dejar de pensar en la tensión autoinducida y voy a sumarle, disculpen, voy a bajarle acá la fuente para que pueda escribir mejor. Y ahora voy a trabajar en rojo una tensión que se induce sobre esa tensión, que es lo nuevo, ¿sí? Yo hasta el momento nunca había considerado las inducciones que se producían sobre esos elementos pasivos, ahora sí. Entonces yo sé que, según la información que me dan en este circuito, esta bobina está acoplada con otra, que es L2. Y por lo tanto, la corriente que circula por I2, por L2, disculpen, pues debe producir una inducción sobre L1. Obviamente, la única condición es que esa corriente varíe en el tiempo. Si esa corriente no varía en el tiempo, pues no va a haber ninguna inducción. No esperen que haya una inducción con una pila, ¿sí? Con una fuente constante. La condición para que haya inducción, así como para que haya autoinducción, es que la corriente varíe. Me explico. La tensión autoinducida que ustedes conocen hasta el momento, será L1 multiplicado por DI1 de T. Y de nuevo, ojo, no habría autoinducción la corriente fuera constante, porque si la corriente es constante, esa derivada de I1 con respecto a T es cero. Entonces no habría autoinducción. Pero bueno, eso se traduce en decir, bueno, es que eso es lo mismo que decir, es que en un circuito DC, en estado estacionario, la inductancia se porta como ¿quién? Como un cortocircuito. Claro, pues porque en un cortocircuito el voltaje es cero, pero no es que se vuelva un cortocircuito, lo que pasa es que de I1 de T no es igual a cero porque es constante. Y si es constante, entonces eso quiere decir que su voltaje será cero. Y la manera de representar un voltaje cero podría ser como un corto. Pero ese modelo del corto es, de nuevo, un modelo del comportamiento que tiene. De la misma manera pasa con la tensión que se va a inducir. Lo que sucede es que en rojo va a quedar una tensión que se va a inducir sobre esta nueva bobina y la convención del punto me va a servir para encontrar la polaridad. Entonces, la convención del punto dice, bueno, si esta I2 me va a producir una inducción sobre L1, pues tengo que mirar por dónde está entrando. En este caso, por favor, me pueden contar si I2 está entrando por el punto o por el no punto. Por el punto, profe. Por el punto, ¿cierto? Está entrando por el punto. Eso quiere decir que la convención del punto me dice, bueno, si entra por el punto, voy a colocar en rojo las tensiones inducidas, la tensión inducida será positiva en el punto. Y por eso he colocado un más acá en el punto y menos acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de nuevo, como I2 entró por el punto, pues eso quiere decir que será positivo en el punto.
y por lo tanto esa será la polaridad. Ahora, esa tensión inducida, esta que está acá, esta tensión inducida, ¿está reforzando o está mitigando la tensión autoinducida? Reforzando. Reforzando, ¿cierto? Porque es como si la está aumentando. O sea, que cuando yo esperaba en el experimento que me iba a dar un LDT y resulta que hoy mido y no, ahora es mayor. Que voy a decir cualquier cosa, que eran 10 voltios y usted va y mide y no, son 15 voltios. Pero entonces, inmediatamente lo que usted se tiene que preguntar es, oiga, esa tensión inducida ¿será que hay una tensión inducida que está aumentando la tensión que yo esperaba de 10 voltios? Ahora voy, la mido y es 15 voltios. Ahora, ¿cómo estará definida? Pues M por DI, pero ¿cuál I? I2 de T. Porque esta es la corriente que lo está produciendo. Y bueno, pues estaría reforzando, aumentando la tensión que yo espero medir, porque hay una inducción. Pero puede ser también que la tensión sea sustractiva, o sea, como si estuviera reduciendo, mitigando, mermando, disminuyendo la tensión autoinducida. Vamos a suponer que la corriente que está produciendo esa tensión es la que está aquí. Entonces, de nuevo, pues aquí va a haber una corriente, pero en este caso la corriente está entrando por el no punto. Por lo tanto, la convención del punto me dice, si está entrando por el no punto, entonces deberá ser positiva en el no punto. Y por lo tanto, esta, de nuevo, que es la tensión inducida, en este caso, ¿qué debería esperar? Que pues ya, que parece que está disminuyendo, mermando, decrementando la tensión que yo esperaba medir. Si esperaba medir 10 voltios, seguramente ahora voy a medir 5 voltios. Digo, oiga, pero ¿cómo así? Si tengo una bobina y pues el LDI de T me da es 10 voltios, pero usted va y mide y dice, no, son 5 voltios, ¿pero por qué? Quizás es que hay una inducción, un acople inductivo con otra bobina que está haciendo que en este caso la tensión que era 10 voltios, ahora la tensión total va a ser la tensión autoinducida más la tensión inducida. Y como la tensión inducida se opone a la tensión autoinducida, es que usted pasa de 10 voltios a 5 voltios. ¿Estamos? Vamos entonces a empezar a complicar este mismo circuito. Vamos a irle colocando valores, irle colocando más arandelas para ir construyendo casos que sean más complejos. Y de nuevo, pues la idea es ir reforzando la convención del punto. Pues bueno, ¿qué pasaría si yo colocara... Deme un minuto que esto se me... Le voy a pedir a la persona que tiene abierto el micrófono, para efectos de que todos nos escuchemos bien, lo cierre y pues obviamente pues cuando tenga alguna pregunta pues lo abra. Es para que todos escuchemos bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir gradualmente complicando este circuito. Bueno, ¿qué pasaría si ahora yo le doy algunos valores a esto? Voy a decir, bueno, estos 2 henrios. Obviamente, henrios es una cosa bastante alta, ¿cierto? O sea, ustedes saben que esas inductancias no son de ese orden, son de milihenrios. Pues ya tener un henrio realmente es una inductancia muy grande, claro, pero como 2 es algo muy fácil de calcular, pues lo voy a dejar ahí, pero de antemano sepan que eso no necesariamente es tan alto, ¿listo? Todos los que se van a encontrar son de milihenrios, etc. Voy a asumir que estas son las corrientes y lo voy a hacer adrede. Voy a decir, oiga, no, la tomé al contrario.
tomé corrientes que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí yo voy a tener un voltaje I1 y voy a tener un voltaje I2. Voy a suponer que tengo una fuente de corriente. Una fuente de corriente que conecto en el puerto 2. El puerto 2 va a ser, en general en toda la jerga que vamos a tratar de circuitos acoplados magnéticamente, es común que hable del puerto 2 del secundario o del puerto 1 o primario. Entonces, como estoy haciendo I2, estoy diciendo, oye, vamos a suponer que yo tengo una fuente de corriente que es de ese estilo, que tiene una forma determinada. En este caso voy a decir que es esto. Bueno, cualquier cosa. Es una forma senoidal. Entonces, esa forma senoidal me va a producir una tensión autoinducida en L2. ¿Por qué? Pues porque está variando. Aquí se va a producir una tensión autoinducida que es L2 por DI2 de T. DI2 de T tiene sentido, sí, claro, porque es que I2 es esta función. Ya no es una función, no es una fuente de C cuya derivada pues es cero. Eso. Ya no es I2, ya no es cero porque está variando, es decir, esta derivada tiene algún valor y pues va a producir una tensión que es autoinducida acá, pero también va a producir una tensión inducida que está acá. Esa tensión inducida, pues voy a encontrar de una vez cuál es su polaridad. Entonces dice, bueno, la corriente que lo produce, que es I2, está entrando por el no punto. Por lo tanto, será positiva en el no punto y pues obviamente el otro extremo será negativo. Entonces la pregunta es, oiga, ¿y eso se añade o se resta con respecto a la autoinducida? Pues resulta que la autoinducida, ¿qué polaridad tiene? Pues si es convención pasiva de signos, esta es esta que está acá. Eso quiere decir que esa tensión que aparece inducida, ¿es aditiva o sustractiva? Le resta. Es sustractiva, le resta, ¿cierto? Entonces eso quiere decir, pues como me están preguntando acá, oiga, bueno, ¿cuánto vale B1 de T? Pues ese B1 de T yo ya sé que es una tensión inducida. Pero además que es una tensión inducida, ustedes lo acaban de decir, además es subtractiva, bueno, o mitigada, como lo quieran ver. Ustedes ya saben que, oiga, esta le va a dar menos de lo que espera, porque el efecto de la inducción es que tienda a disminuir la tensión autoinducida que estaba. Entonces ustedes dicen, bueno, pues esta tensión será igual a menos, porque es una tensión sustractiva, que M por DI2 de TA. Voy a reducir esto acá un poquito para que vean el circuito. Entonces será menos DI2 de T. Bueno, y eso pues ya tiene, si ya tengo algunos valores, pues esto M es igual a 2 henrios y esta será la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá, que son esos 5 seno de 45T. Y pues esto ya tiene menos 2 multiplicado por 5 multiplicado por el coseno de 45T multiplicado por la derivada interna, que es 45. Esto me da, ya empiezo a tener valores para ver de qué orden es la tensión inducida. Será 450 por coseno de 45T y ese menos me está indicando pues que la polaridad es contraria a la de la otra y a la de la fuente, de hecho. Fíjese que la fuente, si yo colocara una fuente acá, la tensión inducida está haciendo que me mitigue la tensión que traigo de la fuente externa. Listo, ahora vamos a complicar
un poquito más ese mismo problema. ¿Cuánto nos falta? Perdón. Es que van en los I-35, no quiero que me corte. ¿Cuánto nos falta para que se acabe la sesión? 7 minutos. 7 minutos. Ok, listo. Ahora vamos a suponer que, entonces voy a decir, bueno, y entonces podría decirles, venga, el voltaje que viene de la subestación es 11.4 kilovoltios voltaje línea a línea. Y de la subestación hacia su transformador hay una línea que tiene una impedancia. No sé, les puedo decir, bueno, y hay 25 kilómetros y de la subestación al transformador que alimenta su casa y ese cable es un cable de 2 ceros que tiene una impedancia de tanto por kilómetro. Entonces, a la larga pueden calcular una impedancia de ese cable. Llega a su transformador. Voy a considerar que el transformador está balanceado, por lo tanto puedo hacer un modelo por fase. ¿Sí? Profe, qué pena la molestia. ¿Será que su merced puede subir 2 segunditos la pantalla mientras tomo fotos que no alcance a copiar? No, más arriba. Ahí. Gracias, profe. 2 segunditos. Profe, yo tengo una duda ahí donde está mostrando la pantalla. Muchas gracias, profe. Es que no me Vale. Sí. Queda claro, ¿esa inductancia de 2 henrios es por el valor de L1 y L2? Sí tiene que ver, pero hoy lo vamos a ver, tiene un techo, pero lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Ok. O sea, pero es con mu, ¿sí? ¿Perdón? Esa la anotamos con mu, ¿sí? Sí, bueno, M, pero sí, o mu. Yo quiero hacer una M, pero ustedes entienden mu, bueno, sí. Ok. Sí, es esta misma, ¿vale? Sí. Pero ya, yo te voy a contestar eso, sí va a depender del L1 y L2, pero pues hacia el final de la clase vas a entender de dónde viene eso. ¿Listo? Vale, sigamos. Entonces yo tengo acá una inductancia L1. Esa inductancia L1 le voy a dar algún valor. Voy a decir 2 milihenrios. Bueno, esto ya parece que es mucho más realista. Y tengo una impedancia del secundario que pues tiene una carga acá. Esa carga acá es la carga de su casa. ¿Sí? Voy a decir que es 10 en este caso, pero yo les hubiera dicho, bueno, ustedes ya calcularon la de su casa. Ustedes ya tienen ahí un valor para esa impedancia, para eso la calcularon desde el inicio de este curso. ¿Sí? Y fíjense que estamos en el mismo problema. Ahora, lo que pasa es que ahora voy a involucrar el transformador. Tengo la subestación, viene un cable, llega al transformador. Ese transformador es un circuito acoplado magnéticamente que pues tiene unos valores de placa que tiene una impedancia en el primario y en el secundario y tiene además una inductancia mutua, que es la que mi amigo llama mu, pero yo creo que estoy diciendo que es m, que equivale a 3 milihenrios. ¿Sí? Y entonces vamos a juzgar ese circuito. ¿Sí? Es decir, ya ahora, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que ya ahora tengo una fuente externa. Y eso va a hacer entonces que yo pues resuelva ese circuito. Por ejemplo, yo estoy interesado en calcular cuál es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Es algo que a mí me interesa. Es decir, oiga, ¿será que hay como una especie de función de transferencia entre lo que sale versus lo que entra? Es decir, ¿cómo es la relación entre la tensión que aparece en mi casa contra la tensión que aparece en la subestación? ¿Sí? Y para ello, entonces, lo que voy a hacer es resolver ese circuito planteando
pues, dos mallas. Este I1 y este I2. Entonces, antes de empezar a escribir las ecuaciones de las mallas, voy a parar en este momento la sesión porque creo que me hacen falta muy pocos segundos y volvemos inmediatamente. ¿Les parece? Sí, señor. Vale, entonces en este momento voy a cerrar y voy a volver a abrir. Ya nos vemos. Ok, listo. Bueno, entonces estábamos en este ejercicio que es ir complicando un poquito el problema. Ahora ya tengo una fuente externa, ya tengo una carga, ya tengo corrientes, tengo un transformador, estoy haciendo un modelo por fase, es un transformador trifásico, pero el circuito está balanceado, bla, bla, bla. Entonces, ahora tengo que resolver ese problema y pues estoy interesado en conocer esa relación de entrada-salida en ese transformador. ¿Por qué? Pues porque la relación de entrada-salida es algo que pues, me resulta de interés. ¿Sí? Entonces, bueno, me hace falta solamente colocar alguna convención para esos puntos, que es como lo que estamos tratando de estudiar el día de hoy. Y con base en ello, pues entonces necesito plantear las mallas de cada uno de cada uno de los lados. Voy a colocar esto por acá para poder tener espacio para que ustedes vean el desarrollo. Entonces voy a empezar con la malla 1. Una pregunta. Sí. Si la convención que estoy usando de punto no punto sería equivalente si usted hubiera puesto ambos puntos arriba. Pues habría que hacerlo. Ya lo hacemos. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces empecemos con la malla 1. ¿Listo? Entonces dice, bueno, pues la malla 1 es el voltaje de la fuente, debería ser igual o lo mismo que decir menos el voltaje de la fuente más es igual o sumo a cero, o pues si tengo fuentes independientes pues las dejo a un lado de la ecuación. Eso es, no hay nada nuevo. Entonces yo empiezo, bueno, esto es 3 y 1 más, y ahora voy a colocarlo todo en el dominio del tiempo. Entonces aquí cuando llego a esa L1, de una vez yo digo, bueno, ojo, ya no solamente va a aparecer la tensión autoinducida, que es de I1 de T, sino que además inmediatamente, y porque como yo soy mañoso, para que no se me olvide nunca, cada vez que ahora aparezca una inductancia, de una vez voy a colocar la tensión inducida y la tensión autoinducida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la tensión autoinducida? Pues esta que está escrita. La tensión inducida debería ser 3 milihenrios, esa M que está ahí, o la mu para mi amigo, multiplicado por la derivada de I2 de T. Ahora, lo único que tenemos que hacer es verificar la convención. Bueno, entonces, de nuevo, si yo consideré esas corrientes circulando así, eso quiere decir que la corriente que origina la inducción es I2, está entrando por el punto. Quiere decir entonces que la tensión inducida será positiva en el punto. Si es positiva en el punto, quiere decir que tendrá esa polaridad. Ahí la pregunta es, bueno, y con respecto a la autoinducida, o la autoinducida, como yo estoy considerando la corriente I1 que está entrando así, pues esto tendrá esta polaridad. Esta sería la tensión. En azul, de nuevo, voy a considerar las tensiones autoinducidas y en rojo voy a considerar las tensiones inducidas. En este caso, entonces, la tensión inducida se añade o se sustrae a la tensión autoinducida. Se sustrae. Se sustrae. Perfecto. Listo. Entonces, eso quiere decir que este valor es menos 3, y entonces, pues ya
he terminado la malla número 1. Ahora, la malla, o más bien, esto yo lo pude haber escrito no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia de la misma manera. Quiero decir, bueno, esto en el dominio de la frecuencia será 3 veces I1 más J omega L multiplicado por I1. Entonces, la caída de tensión en esa inductancia es J omega L, Z por I, pero como la Z es J omega L, pues queda escrito así, menos J omega M multiplicado por I2. ¿Listo? Vale. Ahora, voy con la malla número 2. Con la malla número 2, entonces, lo que yo voy a hacer es decir que lo primero que me encuentro es una inductancia. Esa inductancia tiene 2 tensiones. Una tensión autoinducida Sí. y una tensión inducida. Entonces, ¿cuánto vale la tensión autoinducida? La tensión autoinducida, entonces, primero tendrá esta polaridad, porque I2 lo estoy considerando en ese sentido, por lo tanto está entrando por el terminal de abajo, por lo tanto será positivo en el terminal de abajo, y eso será L2 multiplicado por DI2 de T. La que está produciendo la autoinducción es I2, entonces será L2 multiplicado por la autoinducción de T. Y luego aparece la tensión inducida inmediatamente. Esa tensión inducida será... bueno, voy a colocar en vez de L2, voy a colocar acá de una vez su valor. Estos son 5 milihenries. Y ahora voy a colocar la tensión inducida. La tensión inducida tiene que ser 3 milihenrios multiplicado por DI1 de T. Perdón, ¿alguno de ustedes tiene abierto el micrófono? Y no sé, estoy escuchando. Le voy a pedir el favor que si cierra el micrófono, gracias. Entonces, esta es la tensión inducida. Ahora me falta solamente averiguar la polaridad. Esa polaridad pues será producida por I1. I1 en este caso está entrando por el no punto. Si entra por el no punto, eso hace que la tensión inducida será positiva en el no punto. Si entra por el no punto, será positiva en el no punto. Y entonces, eso quiere decir que la tensión es sustractiva o aditiva. Sustractiva. Hola, Manny. ¿Aló? Mano, ¿cómo ¿Aló? haces para grabar? William, No, porque yo lo cerré. No, lo de grabar, porque como se cerró la sesión. William, Espere. William. Qué pena. Volvemos nuevamente. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Me tocó silenciar a William porque no lo hizo por su propia cuenta. Vale, entonces, les estaba diciendo, oye, bueno, este M2 es igual a la tensión
autoinducida, que es la que aparece acá, esta es la autoinducida, más una tensión inducida que puede ser sustractiva o aditiva. Y por eso yo les pido que es simplemente una maña. Cada vez que se encuentren con esa inductancia, hagan de una vez la inducida y la autoinducida. Porque si no, después se les olvida. ¿Sí? Entonces, cada vez que se encuentran, ahora la única diferencia entre estos circuitos es, oye, hagan de una vez autoinducida e inducida. ¿Listo? Vale. Ahora avanzamos. Luego aparece una tensión, que es la tensión de la resistencia, que es más 10 veces y 2. ¿Sí? Y con eso he cerrado la malla número 2. Entonces, pues con ese circuito yo ya casi que estoy listo para que yo pueda resolver la pregunta que era, oiga, ¿cuánto vale la tensión de salida sobre la tensión de entrada? Que a la larga, si ustedes están viendo, pues es 10 y 2 sobre el voltaje de entrada. Bueno, y el voltaje de entrada yo les hubiera dicho, oiga, ¿cuánto es el voltaje? Es 11 kilovoltios, 5 kilovoltios fase tierra, lo que quieran. ¿Sí? Digamos que este BS es algo que es conocido. Entonces, a la larga, si ustedes se fijan bien, pues esta tensión, esta variación, será algo de este estilo. Será, pues, algo que depende de la corriente. Claro, ojo que aquí está la impedancia de su casa. Esa impedancia de su casa, pues es la que ustedes, pues ya han encontrado en lo que les he explicado, lo que les he pedido desde el inicio del curso, ¿cierto? Y pues el voltaje de entrada, pues será el voltaje que yo les dé. Entonces, fíjense que cada uno de ustedes ya puede hacer el ejercicio de su casa. Por favor, tomen estos valores de 2 milihenrios, 5 milihenrios y esta impedancia como si fuera la del transformador que alimenta su casa. Pero la relación de voltaje de entrada y salida pues será distinta porque todos tienen un valor distinto de esa impedancia. Fíjense que de todas maneras uno no podría decir que el voltaje de salida es proporcional a esa impedancia. Claro, usted lo ve ahí y dice, oiga, si el voltaje de salida parece que es proporcional a esa impedancia de su casa. Dicho de otra manera, en la medida en que la impedancia de su casa es más alta, el voltaje de salida tiende a ¿qué? ¿A ser más alto o más bajo? ¿Qué dice? Más alto. Más alto. Pero ojo que supongamos que, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un consumo muy alto? Cuando ustedes tienen un consumo muy alto, esa impedancia de su casa tiende a ser un número grande o un número pequeño. 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 Eso quiere decir que si es pequeña, usted tiene un consumo muy alto, esa impedancia de su casa tiende a ser pequeña. Por lo tanto, el voltaje de salida tendería a ser ¿qué? ¿Grande o pequeño? Pequeño. ¿Y tiene sentido? O sea, que en la medida en que usted consuma más, ese voltaje que usted le llega sea más pequeño. Sí, porque como hay menos impedancia, No porque... es como si tendiera a comportarse. Ajá. Pero fíjate lo siguiente, fíjate que I2 también depende de Z de casa. Entonces, cuando usted tiene un consumo alto, ustedes ya saben que esa impedancia es más baja. Pero si tienen un consumo alto, ¿qué esperan de esa corriente? ¿Que sea alta o que sea baja?
Alta. Perfecto. Entonces, ¿sí ven? Entonces, fíjense que por un lado, este les dice, oiga, parece que el voltaje fuera más pequeño, pero ojo que I también aumenta. ¿Sí me hago entender? O sea, no es solamente la constante que acompaña I. Lo que pasa es que en esta ecuación, es cierto, K es una función de la impedancia de su casa, eso es cierto, pero I2 también. Entonces, claro, ustedes dicen, oiga, la impedancia es más pequeña, por lo tanto el voltaje es más pequeño, pero I2 es más grande. Si no, entonces caeríamos en el absurdo de que en la medida en que usted consuma un montón, pues el voltaje que le va a llegar a su casa es muy pequeño. Y no necesariamente es así, porque la corriente también va a crecer. ¿Estamos? O sea, ambas variables, tanto K como I, dependen de su casa. De hecho, si ustedes van a mirar cómo resuelven ese circuito, pues tendrán que resolver esas dos ecuaciones. Claro, bueno, si yo puedo plantear esta misma ecuación que está acá en el dominio de la frecuencia, yo diría, pues esto es J omega por 5 milihenrios, que es la L, multiplicado por I2, menos, voy a colocar esto en rojo, menos J más ¿Aló? Profe, creo que se acaba de morir su micrófono o algo. Profe, no lo escuchamos. gracias por avisar. Todavía no se oye bien, profe. Se escucha entrecortado. Avisarme. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, mejor. ¿Se fue otra vez? Gracias por avisar. Muchas gracias. Entonces, Voy a repetir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, profe, nuevamente. Ok, voy a repetir la última parte. Les decía, voy a reescribir la ecuación en el dominio que tenía el dominio del tiempo en términos de una ecuación en el dominio de la frecuencia. Es decir, esta que estoy teniendo, estoy escribiendo en términos de las en el dominio del tiempo, pues los puedo expresar exactamente en el dominio de la frecuencia y es equivalente. Y si ustedes ven, pues entonces de dos ecuaciones y de ahí obtener cuánto vale I1 e I2 para poder resolver cómo es I2. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Vale, ok. Listo. Entonces ahora voy a complicar un poquito más el mismo problema. Y eso va a hacer que el circuito sea un poquito más complicado de resolver. Entonces ahora voy con un ejemplo mucho más realista. Y voy a decir, bueno, pues yo voy a colocar una fuente, la de la subestación, que es la fuente de, bueno,
coloquémosla acá como si fuera el voltaje de entrada. Lo mismo, yo tengo una impedancia de la subestación hacia su transformador, que tiene una impedancia, voy a decir que esto es 5 ohmios. Llego a mi transformador y tengo otra vez un acople, tengo una inductancia del primario y tengo una inductancia del secundario. Y esto pues me va a alimentar, voy a colocarlo más grande acá, me va a alimentar una impedancia. Esa impedancia es su casa. Puedo decir que es 3 ohmios, pero puede ser su casa, ¿de acuerdo? Sin embargo, voy a complicarla un poquito. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir, bueno, estas dos inductancias están acopladas magnéticamente. Están acopladas magnéticamente por una inductancia que vale esta locura. 2 henrios. De nuevo, ustedes saben que eso en la vida real no es así, ¿cierto? Para que usted tenga una inductancia de ese tamaño, pues tendría que tener unos acoples muy fuertes. Los acoples en general son de milihenrios, las inductancias son de milihenrios, pero bueno, acá para hacer las cuentas, pues trabajamos con esos valores que no necesariamente se ajustan a la realidad. Lo único diferente es que ahora voy a considerar no solamente el acople inductivo entre el primario y el secundario del transformador, sino que además voy a considerar un acople capacitivo. ¿Por qué? Porque hay un acople capacitivo. Porque yo tengo en el primario una espira a un voltaje, en el secundario una espira a otro voltaje, y eso están aislados, esos dos espiras están aisladas a través del aceite del transformador o del aire, están separadas, ¿cierto? O sea, yo partí diciendo que acá siempre la condición era que físicamente estaban separados, pero que había un acople magnético, pero ojo que si hay inducción, también puede haber un acople eléctrico. Y ese acople eléctrico lo estoy representando a través de una capacidad, ¿sí? O sea que con este ejercicio estoy haciendo el acople electromagnético. Magnético por este acople de 2 henrios y eléctrico por este acople capacitivo de un faradio. Obviamente, un faradio es una cosa de locos, ¿cierto? Un faradio es una capacidad extremadamente grande. O sea, las capacidades son de microfaradios. Incluso milifaradios es bastante difícil de conseguir en la vida real en un acople capacitivo, a no ser que usted esté hablando de un condensador de placas paralelas cuya área es la cancha del Campín. Sí, ahí usted podría tener un acople o un condensador de esas dimensiones, ¿cierto? Eso es para que se presente ese acople geométrico, digamos, entre dos estructuras, pues es bastante difícil. Pero bueno, lo de menos en este momento es ese valor. Lo demás es resolver ese circuito. Y vamos a colocar unos puntos que están definiendo el acople magnético entre esa bobina de 7 henrios y esa bobina de 6 henrios. Bueno, listo. ¿Cómo lo resolvemos? De nuevo, pues voy a colocar mis 3 mallitas. Y voy a empezar a resolver cada una de esas mallas. Entonces, empecemos con la malla número 1. Con la malla número 1 tendríamos que el voltaje de entrada sería igual a
5 por I1 más la tensión autoinducida. Pues la caída de potencial. Esa caída de potencial sería igual a J omega 7, o sea, Z, J omega L, ZL multiplicado por la corriente. La corriente en este caso será I1 menos I2. Con esto quiero decir que yo estoy asegurando o estoy considerando que la tensión autoinducida tiene esta polaridad, porque estoy diciendo I1 menos I2, o sea que el neto está entrando por la terminal de arriba y por lo tanto será positiva acá y pues obviamente negativa en la otra terminal. Y ahora vamos con la nueva variable, que es la tensión inducida. Entonces la tensión inducida es lo que sucede en esta bobina, pero en esa bobina yo puedo considerar que, por ejemplo, la corriente entra por acá. Y si entra por acá, yo estaré diciendo que es que estoy considerando I3 menos I2. O pues también pude haber dicho, no, entra por acá. Pues si entra por acá es porque usted está considerando que es I2 menos I3. ¿Sí? Entonces vamos a resolver cualquiera de las dos. Yo digo, bueno, voy a trabajar diciendo que es J omega M, en este caso es 2, que multiplica a una corriente. Voy a empezar con la corriente que es I3 menos I2. Entonces yo digo, oiga, la corriente estoy diciendo que entra por ahí. Si entra por ahí, está entrando por el punto. Si entra por el punto, será positiva en el punto. ¿Eso qué quiere decir? Que es aditiva o sustractiva con respecto a la tensión autoinducida. Aditiva. 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 Entonces ahí va un signo más. Pero yo pude haber dicho alternativamente lo contrario. Alternativamente pude haber dicho, bueno, no, la corriente entra por acá. Yo voy a decir que es I2 menos I3. Bueno, eso quiere decir que usted está diciendo que es J omega 2 I2 menos I3. Eso quiere decir que si usted está diciendo eso, usted está asumiendo que la corriente entra por el no punto. Si entra por el no punto, será positiva en él. Si entra por el no punto, será positiva en él. No punto. No, no punto, borré esto acá. En el no punto. Por lo tanto, con respecto a la tensión autoinducida, ¿será aditiva o sustractiva? Sustractiva. ¿Listo? Si es sustractiva, entonces esto es equivalente a decir esto que está acá. Fíjense que cualquiera de las dos es equivalente. O sea, estas dos expresiones, cualquiera que haya cogido, son iguales. Es lo mismo decir más J omega 2 y 3 menos I2 que menos J omega 2 y 2 menos I3. Es lo mismo. ¿Sí? Y eso entonces lo que me está garantizando es que lo único que me piden es que sea consistente con la convención. Pero ya pues he definido, en este caso he terminado la malla M1. La malla M1 será B1, está el voltaje en la resistencia, más la tensión autoinducida e inducida en esa inductancia de 7 ejemplos. Esta será la autoinducida y esta será la inducida. Ahora, por favor, escriban ustedes la ecuación de la malla 2. Adelante. Ahí les dejo el matacho y escriban, por favor, esa tensión, esa ecuación de la malla 2. Escríbanla por su cuenta
Les doy 5 minutos para que lo hagan, 8 minutos para que lo hagan, y lo que vamos a hacer es que yo la voy a resolver. Esa malla 2. Entonces esa malla 2 arranca con una inductancia de 7 henrios. Esa inductancia de 7 henrios tiene dos tensiones, una tensión autoinducida y una tensión inducida. Entonces arranquemos con la tensión autoinducida, que será J omega 7, multiplicado por I2 menos I1. Eso quiere decir que estoy haciendo que la tensión autoinducida para este caso tenga esta polaridad, más y menos. I2 menos I1. Y ahora la tensión inducida. La tensión inducida es de nuevo, yo puedo tomar I3 menos I2, es decir, que entra por el punto, y si entra por el punto, será en este caso positiva en el punto, y por lo tanto será sustractiva con respecto a la tensión inducida. Entonces quedará menos J omega 2 que multiplica a I3 menos I2. O puedo haber dicho, no, entra por acá. Entonces entra por el no punto. Si entra por el no punto, será positiva en el no punto, y por lo tanto se hubiera sumado a la tensión autoinducida. Entonces es lo mismo que haber dicho, o es positiva, porque es aditiva, de I2 menos I3. Fíjense que cualquiera de los dos caminos es válido. Luego nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con la caída de tensión en la capacidad. La caída de la tensión en la capacidad, pues es la impedancia, esto es un faradio, 1 sobre J omega C multiplicado por I2 en este caso. Y luego aparece una tensión autoinducida y una tensión inducida en la inductancia de 6 henrios. En esa inductancia de 6 henrios yo puedo decir, bueno, esto es, voy a decir que es J omega 6 que multiplica a I3 menos I2. Y en este caso, lo que estoy diciendo es que la tensión autoinducida tiene esta polaridad. Y ahora voy a considerar la tensión inducida. La tensión inducida, yo puedo decir aquí que si entra por este lado, será I2 menos I1. O si entra por este lado, será I1 menos I2. Entonces, si entra por I2 menos I1, está entrando por el no punto. Si es por el no punto, será positiva en el no punto. Por lo tanto, será sustractiva con respecto a la tensión autoinducida. Entonces diré, es menos J omega 2, pero que multiplica a, en este caso dijimos I2 menos I1. O pude haber dicho, no, ¿sabe qué? Entra por acá, entra por aquí arriba. Entra I1 menos I2, entra por el punto. Así es, si entra por el punto, será positiva en el punto. Eso quiere decir que tendrá esta polaridad positiva en el punto. Por lo tanto, se añade, es aditiva con respecto a la tensión autoinducida. Entonces será más J omega 2, pero ahora será I1 menos I2. Y de nuevo, cualquiera de las dos expresiones es equivalente. Bueno, esto es igual a 0, ¿no? Aquí, esto es 0 igual a todo eso, ¿cierto? Y pues de esa manera pues queda determinada la malla número 2. Ahora, yo puedo proceder a encontrar lo que sucede en la malla número 3. En la malla número 3, entonces, pues será de nuevo J omega 6 ¿Colores? que multiplica a I3 menos I2
Profe, una preguntita antes de que avance la malla 3. ¿Sí? Lo que pasa es que yo puse el voltaje autoinducido de la capacitancia de la inductancia de la derecha, perdón, con I2 menos I3 para pues conservar que la polaridad sea por donde entra la corriente de la malla I2. Ah, vale, exacto, sí. I2 menos I3, sí. Entonces, sí. O sea, ahí no hay un error de signo como tiene usted o no No, no, importa. no, no, no. Vamos a ponerlo acá alternativamente. Entonces, hubiera dicho, usted dijo, es I2 menos I3, ¿cierto? Entonces será positivo 6, acá. Usted dijo más I2 menos I3. Estoy recorriendo la malla 2. Sería I2 menos I3, sería J omega 6. Esto fue lo que puso usted, ¿cierto? sí, profe. Listo. Entonces consideraba que la tensión era positiva y negativa acá. Sí, ¿Sí? Bueno, si eso es cierto, entonces pues todo lo demás cambia, queda invertido. Queda, sí, queda con respecto a ese nuevo, o sea, es como si hubiera multiplicado todo por menos 1. ¿Sí? ok, creo que ya. Vale, ok, listo. Entonces, la malla número 3. En la malla número 3, vale, encuentro esa tensión autoinducida y 3 menos I2. Ahora va a haber una tensión inducida, lo voy a colocar en rojo, que está dada por J omega 2. Perdón, en rojo, voy a colocar acá, ¿dónde está el rojo? J omega 2. Y ahora pues voy a decir que, por ejemplo, es I2 menos I1. Si hago que es I2 menos I1 es que está entrando por el no punto. Si entro por el no punto, será positivo en el no punto. Por lo tanto, será sustractivo, que es equivalente a haber dicho J omega 2 y 1 menos I2. Y ya tengo la tensión autoinducida e inducida en esa inductancia de 6 henrios, más, ahí sí, voy a cambiar de color, más 3 por I3. Y esto es igual a 0. Listo. Entonces, acá les hubiera podido haber dicho cualquier cosa. Por ejemplo, oiga, quiero que me calcule de qué valor es la tensión entre el del acople capacitivo. El acople capacitivo entre el primario y el secundario del transformador, pues a la larga es la caída de tensión en esa impedancia de un faradio, ¿cierto? Entonces, pues esa caída de tensión será igual a ¿qué? Será igual a I2 multiplicado por esa impedancia de ese condensador. Pero pero I2, pues tienen que calcularlo de esas 3 ecuaciones, ¿cierto? O sea, yo lo que tengo a la larga planteadas esas 3 ecuaciones son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y por eso podría resolverlo. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Qué pena. Qué pena, disculpe, profe. Vale. Es que se enmugra mucho la señal. ¿Listo? Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan ahí? Señor. Sí, profe. Vale, ok, listo. Entonces, les estaba diciendo que, pues de acá lo que tengo son 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Puedo calcular I1, I2, I3, y entonces puedo hacer cualquier pregunta. Oiga, ¿cuánto es la caída de tensión con respecto al transformador?
Oiga, ¿cuánto es el valor del voltaje del acople capacitivo? Oiga, ¿cuánto es la tensión que aparece en el secundario? Cualquier cosa puedo preguntar, ¿de acuerdo? Y pues fíjese que de aquí en adelante es otra vez circuitos 1, o sea, lo único que aparece nuevo es considerar esos acoples. Ahora voy a cambiar un poquito de tercio para tratar de responder la pregunta que me hacían de, oiga, esa M o esa mu, ¿será que depende de los valores de L1 y L2, de las inductancias, de las autoinductancias? ¿Cuál es la relación entre la impedancia mutua o entre la inductancia mutua y las inductancias propias? Digamos así, eso es lo que vamos a tratar de responder en esta parte final. Y pues para ello vamos a hacer un experimento que va a consistir en lo siguiente. ¿Cuál es la idea de esta última parte? Es hablar un poquito de algo que ustedes ya saben, porque se los he dicho todo el tiempo. Yo nunca he hablado de M de 1 a 2 ni M de 2 a 1. He hablado siempre de M, como si fuera igual, como si fuera bidireccional, que creo que me hicieron la pregunta alguna vez en clase, no sé si fue en este curso o en el anterior, en el otro, que me dijeron, oiga, pero es que es lo mismo ir de 1 a 2 que de 2 a 1, y la respuesta sí, es lo mismo. Vamos a hablar en esta última parte de la clase de eso, pero más importante que eso, porque ustedes ya intuyen que M1, 2 sí es igual a M2, 1, porque yo he hablado de M todo el tiempo, no he hecho la distinción entre 1 y 2 o 2 a 1, por lo tanto uno asume que son iguales. Lo vamos a probar, pero más importante que eso es descubrir que la inductancia mutua, que esa M, tiene un máximo, tiene un techo, no es infinita. Y de hecho, ese techo depende de L1 y L2. Muy como en la pregunta que hacía nuestro compañero al inicio de la sesión de hoy. Vale, entonces, para ello, pues voy a trabajar con el siguiente experimento. Voy a decir, bueno, como ustedes ya han hecho varios ejercicios el día de hoy, ¿qué pasó? Perdón, acá. Voy a trabajar con el siguiente experimento. Yo tengo estas mismas bobinas, pero ahora lo que voy a hacer es trabajar como con una especie de inducción, por un lado, por el primario o por el secundario. ¿Cómo así? Voy a decir, bueno, si yo tuviera esto que está aquí, un circuito acoplado magnéticamente, ese circuito acoplado magnéticamente pues tiene un acople magnético. Ese acople magnético pues hace que aparezcan unas tensiones. Tengo una convención del punto pues dada, la que sea, no importa, y tengo unas corrientes I1 e I2, o sea, muy parecido a lo que hemos venido haciendo a lo largo de la sesión de hoy. Pero ahora ese experimento lo voy a plantear de la siguiente manera. Voy a decir, oiga, el experimento tiene dos periodos o dos momentos. Un primer momento que va desde 0 hasta un tiempo T1. ¿Qué va a pasar en ese momento? En ese momento lo que va a pasar es que voy a inyectar corriente desde I1. Es decir, I1 va a tener la siguiente pinta. Está fallando la continuidad del trazo del lápiz. Okay. Así. Entonces esto es T y voy a decir, bueno, desde 0 hasta un momento T1 voy a inyectar una forma muy particular de corriente que es esta. Y esta va a ser I1. Entonces voy a empezar a inyectar corriente desde el primario, si lo quieren ver así, y I2 voy a decir que está en circuito abierto, o sea, conecto la fuente de corriente por el terminal I1
mientras que I2 lo mantengo en circuito abierto. El puerto 2 o el secundario lo mantengo en circuito abierto. Y voy a trabajar un momento 2 de ese mismo experimento que va desde T1 hasta T2. Es decir, bueno, a continuación voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a mantener la corriente como venía. Pues desde T1 ustedes ven que aquí ya se vuelve constante. Entonces voy a decir, bueno, pues la voy a dejar constante. Entonces desde T1 hasta un momento T2, esta corriente I1 la voy a seguir manteniendo constante. I1. Pero I2 va a empezar a inyectar cierta porción de corriente. Entonces, I2 con respecto a T entre T1 y T2, a ver, esto está por acá, para que sean equivalentes, voy a hacer variar la corriente hasta un tiempo T2. Dicho de otra forma, esto es lo mismo que decir, oiga, primero voy a colocar una fuente de corriente en el puerto 1 y esa fuente de corriente va a ser variable para que aparezcan inducciones. Y luego, después de cierto tiempo T1, mantengo constante esa corriente. Si mantengo constante esa corriente I1 ya no va a inducir nada, es constante. Por lo tanto, los de I1 de T siempre van a ser 0. Y en T1 lo que hago es ahora cojo la fuente de corriente y la conecto acá. Desde T1 hasta T2 me va a inducir unas tensiones, o sea, va a haber una tensión autoinducida y una tensión inducida porque I2 está variando. Y después de cierto tiempo, hasta T2, pues ya la dejo constante. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a calcular la energía disipada. ¿Por qué voy a calcular la energía disipada? Porque es que después voy a hacer este mismo experimento de estos dos momentos, momento 1 y momento 2, pero ya no empezando desde el puerto 1, sino empezando desde el puerto 2. Y voy a tratar de ver si esas M's, si esas inductancias mutuas son iguales o no. Si fueran iguales, es porque la energía disipada es la misma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos al ataque. Empecemos con el momento 1. Ese momento 1 que va de 0 hasta T1. En ese momento 1 voy a calcular la energía disipada en ese momento, que será igual a la integral desde 0 a T1 de la potencia con respecto al tiempo. Pero ¿cómo es esa potencia? Esa potencia en el momento de 0 a T1 será V1 por I1 más V2 por I2, o sea, voltajes por corrientes, por dt. ¿Quién es V1 en ese momento T1? Pues si la corriente I1 empieza a variar, va a aparecer una tensión autoinducida y va a aparecer una tensión inducida. Entonces va a aparecer V1 y V2. Pero ojo que I2 es 0. Entonces, para efectos de esa potencia, esto va a ser 0, no porque no exista V2, sino porque I2 es 0. Entonces es cierto, existe V1, existe I1, existe V2, pero I2 es 0. Y eso hace que la potencia sea 0. En últimas, esa energía disipada va a ser igual a la integral entre 0 y T1 de P1 multiplicado por I1 por dt. Y ojo que esa integral entre 0 y T1, B1, ¿quién es? Pues B1 será la autoinducida.
y esto es multiplicado por I1 de t. Y esta, pues es una vieja conocida de ustedes. Me da L1 por I1 al cuadrado. O sea, la tensión, la energía disipada en ese primer momento, pues es la energía disipada en el inductor, un medio de L por I cuadrado. Eso no tiene mucha diferencia. Ahora miremos el momento 2, que va de T1 a T2. Entonces, de nuevo, esta será la energía disipada, será igual a la integral desde T1 hasta T2. Ese es el periodo en el que voy a evaluar de la potencia en ese periodo. Pero esa potencia entre T1 y T2, pues de nuevo estará dada por lo que sucede en cada uno de esos voltajes. Voltaje por corriente en cada uno por dt. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que en ese momento B1 e I1, vamos a mirar qué pasa en el momento I2. En el momento 2, I1 sí tiene un valor. O sea que aquí hay corriente. Pero ¿cuánto vale B1? B1 será la inducción, porque I2 tiene esta forma. Si I2 va variando, I2 va a producir dos cosas. Va a producir una tensión autoinducida en L2 y va a producir una tensión inducida en L1. Entonces B1, en este caso, va a ser la tensión autoinducida por I1, que es constante, más B2. ¿B2 cuál es? B2 es la tensión autoinducida por dI de T, que es ese que está ahí, que tiene esta forma. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a esto. Entonces, bueno, esta tensión, esa energía disipada, será igual a la integral entre 0 y T1 de B1. ¿Cuánto es B1? B1 es la tensión autoinducida. M en 1 de 2 multiplicado por DI1 de T. DI2 de T, disculpa. Esa sería la tensión inducida. Multiplicado por un valor que es I1, que es constante. Más, ahora la tensión que aparece en 2 es la tensión autoinducida. L2 por DI2 de T multiplicado por I2 y pues eso, todo en términos de T. Entonces, lo que sucede entre T1 y T2 pues va a estar dado por esas integrales. M es constante, I1 es constante, por lo tanto queda la integral de DI1. Esto queda M12 por I1, eso es constante, y la integral de DI pues es I2 más un medio de L2 por I al cuadrado. Y esta sería entonces la energía disipada en el segundo momento. Ahora voy con la energía total. Pues sobre la energía total tiene que ser lo que sucede entre 0 y T1 más lo que sucede entre T1 y T2. Y eso pues me da una energía total que es igual a un medio de L1 y 1 al cuadrado. Ojo, esa era la que yo había encontrado entre el momento 0 y T1, más lo que sucede en el momento 2, que estará dado por esto que está acá. Y esta sería la energía total disipada en ese experimento. Ahora,
voy a aplicar lo que estaba diciendo. Oiga, pero si eso fuera, si yo hubiera empezado el experimento al revés, o sea, si hubiera empezado desde la otra, desde el puerto 2, sino desde el puerto 1, como en este caso, pues lo único que hubiera cambiado en esta expresión es que ya no hubiera empezado con L1, sino con L2, y no hubiera empezado con L2, sino con L1, y esto hubiera sido no M21, M12, sino M21. Y bueno, acá se confirma algo que ustedes ya intuitivamente sabían, o sea, si las energías totales son iguales, la única posibilidad de que eso sea igual es que M21 sea igual a M12. Y de hecho, ustedes lo sabían, porque es que yo todo el tiempo me he referido a M. ¿Listo? Eso no es lo más importante. Lo que es más importante es lo que les voy a contar en estos últimos 10 minutos. Préstenme atención. Yo sé que W total no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque es que si estoy diciendo que algo que es disipado es negativo, estoy diciendo que ese sistema está generando energía, y no. Ese experimento está basado en elementos que son pasivos, que están consumiendo energía, ¿sí? Y por lo tanto, pues no hay posibilidad de que W total sea negativo. Entonces, ¿yo cómo me aseguro que ese W total no sea negativo? Entonces, yo voy a reescribir esa W total de la siguiente manera. Voy a escribir completando un binomio cuadrado perfecto. ¿Para qué hago esto? Porque es que yo sé que si eso está elevado al cuadrado, eso nunca es negativo. Entonces, si yo completo esto, que es con el menos, pues tengo que sumarle la parte que me hace falta, que es el producto del primero por el producto del segundo, pues 2 veces por 2, ¿cierto? O sea, esto es lo mismo que tengo arriba. Y esto puede ser más o menos. Claro, cuando esto es menos, es la única posibilidad de que eso sea menor que 0. Obviamente, si en esta expresión de arriba trabajara con el más, pues no hay de otra, eso nunca va a ser negativo. Todos los términos son positivos. La única posibilidad es que este término de acá sea negativo. Es la única situación en la que corro el riesgo de que esa expresión sea negativa. Pero entonces, fíjese lo que hice. Si yo completo el binomio cuadrado, yo digo, bueno, esto sí o sí siempre es mayor que 0. Hasta acá yo no tengo problema. O sea, lo único que tendría que garantizar para que esto sea positivo es que esta expresión tiene que ser mayor o igual a 0. En últimas, estoy diciendo, oiga, lo que estoy diciendo es que la raíz de L1 por L2 por I1 por I2 menos M por I1 por I2, eso tiene que ser mayor o igual a 0. Es la única condición que le pido para que la energía no sea negativa. Y esto me dice lo siguiente, esto es lo mismo que decir que M multiplicado por I1 por I2
es menor o igual que algo, o sea, tiene un techo. Es menor o igual que L1 y L2 por I1 y I2. Esta es quizás el mayor resultado. M tiene un techo. M es la media geométrica de las inductancias. O sea, existe un acoplamiento máximo o un máximo acoplamiento y es igual a la media geométrica de las inductancias. L1 y E2. O sea, que a lo sumo será la raíz cuadrada de la multiplicación de esas inductancias. No es infinita, es lo máximo. Ahora, cuando usted tiene un máximo, usted puede calcular qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese máximo. O sea que si yo tengo cualquier arreglo, yo puedo tener un M, que es el que tiene el arreglo, ese lo puedo comparar contra el máximo que puedo. Y esto pues me da como una especie de coeficiente de acoplamiento, así lo vamos a llamar. ¿Sí? Es decir, oiga, ¿esto qué tan lejos está del máximo teórico? ¿Sí? Obviamente, esa K pues va a estar en un intervalo de 0 a 1 que me dice, oiga, si K es igual a 1, quiere decir que el acoplamiento es el máximo, el acoplamiento que tengo en un arreglo real, en un arreglo de dos inductancias, pues lo máximo es que sea igual a la raíz cuadrada de esas inductancias. Y de esa manera yo puedo calificar qué tan fuerte es el acoplamiento. ¿Cómo lo califico? Pues con ese coeficiente. Si, por ejemplo, tengo un coeficiente para un arreglo cualquiera de dos cables de 0,7, oiga, estoy al 70% del máximo acoplamiento que yo pudiera lograr con un acoplamiento magnético. Esto quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, aquí en este arreglo de acoples magnéticos, lo máximo que pueden tener esas dos inductancias es la raíz de 42, la raíz de 7 por 6. Y la raíz de 42 es un número que está entre 6 y 7, ¿cierto? Por lo tanto, esto tiene sentido. Oiga, acá yo digo, oiga, esto está acá con 2 Henrys. Entonces yo podría calcular el coeficiente de acoplamiento de ese arreglo. Digo, oiga, ¿qué tan lejos está 2 de la raíz de 42? Pues eso me da un valor que puede ser la tercera parte, no sé, algo cercano a la tercera parte, 27, 28%. Yo digo, oiga, vea, este arreglo está al 28% de lo máximo que puede estar. O también puede servir para lo siguiente, si yo les coloco esas dos impedancias y le coloco una impedancia de 10 de mutua, ustedes dicen, no, me están echando mentiras. ¿Por qué? Porque es que lo máximo que puede ser es raíz de 42, que es un número que está entre 6 y 7, pero me están colocando 10, me dicen, no, eso no es posible. La impedancia, la inductancia mutua no puede superar esa raíz de 42. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es trabajar con esas relaciones de coeficiente de acoplamiento para mirar algunas características de los transformadores
que nos van a servir para tratar de encontrar otros parámetros de esos acoples magnéticos. Creo que había una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No por el momento, profe. Bueno, Yo no, listo. profe. ¿Puedes bajar un poquito para tomarlo en pantalla? Es que no alcanzo a escribir. Sí, ¿en qué parte? ¿Acá? Sí, un poquito más arribita. ¿Ahí? Sí, ahí. Más abajo, por favor. Más abajo. Listo. Ya, creo que ya, entonces más esto acá. Sí, porque estoy comparando dos inductancias. Pues siempre me queda Henry sobre Henry. Es adimensional. Sí, me está midiendo qué tan cerca estoy del máximo teórico, es eso. Entonces es adimensional. Bueno, chicos, creo que, muchas gracias por atender la sesión. Yo realmente no sé qué va a pasar mañana. Entiendo que mañana deciden si siguen en paro o no. A mí me preocupa es que si digamos que vuelven a asamblea permanente y seguramente la hacen los lunes y los miércoles, entonces igual el día lunes pues nos vemos, claro, si es presencial por supuesto que nos vemos en el salón, y si no pues nos vemos exactamente en este mismo link que es como mi salón personal de Zoom, donde pues es el salón virtual, mejor dicho. ¿Listo? Creo que pues ya van a ser las 11 de la mañana, entonces creo que van a tienen que estar ya en otro lado, y estoy esperando que entren los estudiantes del otro curso que vienen ya a las 11. Ok, profe, hasta luego, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Que estén muy bien. Feliz día. Chao, profe, felicidades. Chao. Que estén muy bien.